Te saluda Walter Hugo Sánchez, autor del libro Más que Vencedores, 7 pasos para ser un victorioso. Hoy quiero hablarte sobre el tema de el perdón es una decisión. Es un título como podría ser una pregunta si el perdón es una obligación o si el perdón es una opción. Te podría hacer varias preguntas, pero por título tenía que ponerle el perdón es una decisión porque alguna palabra tenía que elegir para titular este mensaje. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento centenares de veces a Dios perdonando a su pueblo una y otra vez. O sea, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Luego viene el Nuevo Testamento y vemos a Jesús también hablándonos también de perdón, pero en este caso hablándonos de que nosotros tenemos que perdonar. O sea, en el Antiguo Testamento Dios perdonando todo el tiempo. Llega Jesús y nos involucra a nosotros en el tema del perdón. Ahora ya no es Dios solamente perdonarnos a nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos la decisión de perdonar a los demás. Si nosotros vemos en el capítulo 6 de Mateo, en la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos, el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El tema del perdón es una situación nada fácil. Nosotros a lo largo de nuestro ministerio hemos tratado con mucha gente, con diferentes áreas afectadas directamente por la falta de perdón, ya sea en el área de la salud, emocional o espiritual. Mucha gente atada por esa falta de perdón. Realmente, yo no digo que el perdón sea fácil, porque no es. Lo primero que le viene a la cabeza a uno cuando le hacen daño, seguramente a mí me pasó muchas veces, quizá a ti no te pase, pero fue el sentimiento totalmente opuesto, venganza. Es el primer pensamiento que se me venía a la mente cuando alguien me hacía algo malo. Pero sin embargo, luego los años van cambiando, uno va madurando y va comenzando a entender que Dios nos perdonó tantas y tantas cosas a nosotros, que cómo nosotros nos vamos a perdonar. Además, esta es una decisión que cambia radicalmente el rumbo de la vida de cada uno de nosotros. Cuando aprendemos a amar, obviamente aprendemos a perdonar. Y es increíble el cambio, la transformación que trae a la vida de la persona cuando ella toma esa decisión de perdonar. En cierta oportunidad, el apóstol Pedro le preguntó a Jesús también, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y ustedes ya saben la respuesta. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor? 70 veces 7. Entonces yo pienso y razonamos juntos en este momento. ¿Cuántas veces te ha tocado perdonar a ti? Pero también yo te hago la siguiente pregunta. Quizá lo que tú no sabes es la cantidad de veces que te han perdonado a ti. Porque nosotros, y digo nosotros, ¿verdad? Tenemos la habilidad de encontrar el error o el defecto en la persona, pero muy difícilmente la encontramos en nosotros. Entonces, eso es un error de percepción. No, es un error humano que la mayoría de nosotros tiene, ¿verdad? Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro ojo, ¿verdad? Ustedes ya conocen esa palabra. Pero sin embargo, como decía acá la palabra que leímos recién, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Porque vos pensás una cosa, cuando llegaste a Cristo, ¿cuántas cosas Dios te perdonó? ¿Cuántas cosas Dios me perdonó a mí? ¿Cuántos pecados y cuántas maldades traía en mi corazón? Pero Dios
No me preguntó nada. Simplemente me amó y me perdonó. Entonces, cuando nosotros vemos que la cantidad de perdón que Dios nos ha dado y que nos perdona todos los días, ¿por qué nosotros a veces somos tan incapaces de perdonar a alguien? Hay una parábola que, mientras preparaba el mensaje, yo leía esta parábola que está en Mateo 18:26, cuando habla de aquel siervo malvado que le pedía al Señor, Señor, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel hombre, movido a misericordia, le perdonó la deuda. ¿Y qué pasó? Inmediatamente salió de allí este siervo malvado, atrapó del cuello a un deudor suyo también y le exigía que el otro le pagara. Entonces yo me pongo a pensar, nosotros nos habremos pasado por esta situación también. ¿Cuántas cosas hemos hecho mal? Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y de hecho la tiene todos los días, porque la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Entonces, ¿cómo nosotros no tenemos que perdonar también de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros? No seamos como este siervo malvado, que olvidó rápidamente lo que su Señor le perdonó para juzgar y condenar a otra persona, cuando él también había estado en ese mismo lugar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, de que nosotros, primeramente, nos miremos a nosotros mismos y nos examinemos a nosotros mismos. Antes de mirar quizás la situación de la otra persona, ¿qué es lo que hay dentro de mí? ¿Hay rencor? ¿Hay odio? ¿Hay falta de perdón? Entonces, ¿cuál es la dirección de Dios en esta oportunidad? Tenés la decisión de perdonar. Perdonar es tu decisión. Nadie es obligado a perdonar. Pero una cosa lo sé, porque lo he visto muchas veces. Si bien es una decisión, ojalá que tomes o que tomemos la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? Perdonar. No importa la razón, no importa la causa, no importa lo que nos hicieron. No hay opción. Mi decisión tiene que ser perdonar. ¿Por qué? Porque eso va a traer diferentes beneficios a mi vida. Eso va a traer grandes cambios eh, cosas maravillosas va a hacer Dios en nuestra vida cuando nosotros aprendemos a perdonar. Pero no solamente aprendemos, sino que lo hacemos. Porque de nada sirve saber algo si no lo aplicamos. Sería como una teoría sin práctica. Y lo más importante también es que la falta de perdón muchas veces cierra los cielos. En videos anteriores hablábamos también cómo hacer la oración eficaz. Y es importante ponerse al día con Dios cuando vamos a orar. Y una de las cosas que puede estorbar tu oración, mi amado amigo y hermano y hermana, es la falta de perdón. Fíjate lo que le dijo el Señor en el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 25. ¿Qué le dijo el Señor? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. O sea, cuando estéis orando, perdonad. ¿Por qué hizo ese énfasis en el momento de la oración? Porque ciertamente, amados y amadas, si nosotros vamos a orar y no perdonamos y tenemos un corazón entristecido o entenebrecido, mejor dicho, en tinieblas, porque eso es lo que hace la falta de perdón en una persona, te deja en tinieblas. La luz de Cristo realmente no brilla ahí, porque eso es algo que tenemos que extirpar. El perdón es una decisión, claro que sí, pero más diría yo que es una necesidad. Y nosotros vemos también, y te quiero ir encerrando este pequeño mensaje, con algunos de los consejos que nos da el apóstol Pablo. Recién veíamos al Señor Jesucristo dándonos algunas sugerencias en su palabra, enseñándonos el Maestro como nuestro Maestro por excelencia, ¿verdad? Jesucristo es nuestro Maestro por excelencia y Él nos enseña a través de su palabra.
Pero también tenemos consejos y sugerencias y enseñanzas del apóstol Pablo. Tú fíjate lo que dice, yo quiero dejarte ya con dos consejos, pero que no son míos, son del apóstol Pablo, que era inspirado por Dios, lo escribió en la carta a los Efesios. En el capítulo 4 y el versículo 32, mirá lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja él? Antes, sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Entonces, amado, ¿por dónde pasa la decisión del perdón? Por tu manera de ser. Dios es bueno con nosotros. También seamos nosotros bondadosos con los demás. Seamos misericordiosos, no seamos jueces. Tú y yo no vinimos para juzgar a nadie acá. Si Jesús mismo vino a morir en la cruz por nosotros, y Él también dijo, yo no vine para condenar, yo vine para salvar. Entonces nosotros con menos razón tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser perdonadores, tenemos que ser bondadosos, porque es el perdón, es una actitud de un corazón transformado. Si tú dices que conoces a Dios y tienes una relación con el Espíritu Santo, Dios te habrá transformado. Y una de las transformaciones que hace Él es cambiar nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es transformado, nuestra mente, nuestro espíritu, comenzamos a pensar diferente y a actuar diferente. Nuestro estilo de vida diferente. Entonces, amigo y amiga, hermano y hermana, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonémonos unos a otros. Y el último consejo tiene que ver algo que es algo muy práctico también. El apóstol Pablo también nos deja otro consejo en el libro en la carta a los Colosenses. En el capítulo 3 y el versículo 13, él dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, tenemos que soportar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Soportemos a los difíciles, dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que entender, amados, que así como nosotros soportamos, lo que nosotros no sabemos, como te decía hace un ratito, es cuánto a nosotros también lo soportan. Entonces, ¿todos somos difíciles? Todos somos difíciles. Tal vez nosotros vemos a los demás como difíciles. Pero vaya a saber uno si la otra persona no te está viendo a ti de la misma manera que tú estás viendo al otro. Porque todos somos diferentes. Dios nos hizo así, todos diferentes. Por lo tanto, debemos ser pacientes unos con otros, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y entonces, cuando el perdón es una decisión en tu vida, ciertamente tu vida va a ser transformada. Los cielos se van a abrir, las bendiciones van a venir, tu vida va a cambiar, tu estilo de tu entorno va a cambiar, tu familia, todo, tu trabajo, todo va a cambiar. Porque Dios es perdonador, pero Él quiere que nosotros también perdonemos. Pero la persona más afectada favorablemente vas a ser tú. Porque la persona que perdona es sanada, es libertada, es bendecida, como decía recién. Las ataduras caen por tierra, la sanidad viene sobre tu vida. Viene un cambio favorable, viene bendición sobre bendición, victoria sobre victoria. Cuando arrancamos ese rencor, ese odio en nuestro corazón y decidimos perdonar. Quiero decirte también, encerrando este pequeño mensaje, que si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón, este es el momento ideal. Yo te digo que aceptar a Cristo en tu corazón debe ser la acción más importante de la vida del ser humano, porque significa un paso a la eternidad. En este momento, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, simplemente dile al Señor, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, te entrego mi vida, quiero servirte de ahora en adelante, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te amo, Jesús.